tenemos que ver el infierno como uno de los novísimos, y lo vamos a ver muy a la carrera. No forma parte del estado de gracia, pero sí de las consecuencias, ¿sí? El infierno, dice, la culpa hace maligna la voluntad de los condenados. Entonces, fíjense, ¿cuál es la causa del infierno? La culpa del pecado. Que aquel pecador no confió en la misericordia de Dios, por lo tanto no dejó que Jesucristo cargara con su culpa. Dijo, no, yo cargo con mi culpa, y esa culpa lo lleva al infierno, porque el hombre no puede cargar con ninguna culpa de pecado. El más pequeño de los pecados merece el infierno. Por eso viene Jesucristo y dice, pueblo mío, yo soy el culpable y ustedes quedan limpios, porque no hay otra forma de llegar al cielo si no es que yo, Jesucristo, cargo con la culpa. Pero el que va al infierno, dice este primer punto, la culpa de su pecado hace maligna a su voluntad. Por lo tanto, permanece en desesperación y son contrarios a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero este hombre se mantiene en la desesperación por la culpa. Entonces la voluntad perversa del pecado contra Dios es la que la constituye la culpa y va perseverando en esa culpa. Además, esa culpa se va acrecentando, ¿sí? Los que están en el infierno han salido de esta vida con mala voluntad hacia Dios, y por eso su culpa no ha sido perdonada. Una vez salidos de esta vida, ya no pueden cambiar su voluntad ni su estado de gracia. Eso ya lo dijimos. El alma queda fija en aquel mal. Entonces, los que están en el infierno fueron hallados en el momento de su muerte con voluntad de pecar, con voluntad de odiar, con voluntad de aborrecer. Tienen culpa infinita y merecerían la pena infinita, pero Dios nada más les da, aún en su misericordia, la pena eterna en cuanto a tiempo, pero no infinita en cuanto a castigo. Hasta allí, tú lo revisas. Adelante lo voy a comentar. A ver. La pena eterna. La pena de los condenados ya no es infinita en cantidad, ya que la dulce bondad de Dios hace llegar su rayo de misericordia incluso al infierno. Esto está sacado de la teología, la que me estoy basando, de Santa Catalina de Génova. El alma que muere en culpa tiene culpa infinita, por lo tanto merecería una pena eterna en tiempo e infinita en carga, en dolor. Dios les da en su infinita misericordia, y eso es sana teología, sí la pena eterna, pero les aligera la carga. Podría haber sido peor. ¿Sí? Es cierto. El amor de Dios es... Sí, es cierto que el hombre muerto en pecado mortal merece pena infinita y padecerla en tiempo infinito, pero la misericordia de Dios ha hecho que solo sea infinito el tiempo de la pena y ha limitado la cantidad. Podría sin duda haberles aplicado una pena mucho mayor que la que les ha dado. Y dice Santa Catalina de Génova, oh, qué peligroso es el pecado hecho con malicia. El hombre difícilmente se arrepiente de él. Aquel que peca, no nosotros, y que Dios no nos permita, aquel que peca con malicia y dice, y si pudiera lo volvería a hacer, eso es malicia. El hombre no se arrepiente de eso. Por eso dice Santa Catalina, qué peligroso es ese pecado. El designio. Esta parte del designio es algo raro. A ver, le voy a dedicar 3 minutitos. El designio es el acto de muerte y después viene el juicio. Si Dios, y es del Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova,
Si Dios nada más hasta la muerte dejara al más pecador que dijera, híjole, ese es bien pecador, no ocurre así, ni nunca ocurriría. Pero imagínense que Dios dijera, ay, ese es bien pecador, a ese nomás lo voy a dejar con la muerte, no le voy a dar un veredicto. Esa falta de designio es peor que el infierno. Dios les aligera el infierno al darles un designio. El alma, voy a leer la diapositiva, dice el designio, el alma en pecado no tiene para sí otro lugar que el infierno, pero es por designio de Dios. Y si el alma en aquel tormento no encontrara aquella orden justa de Dios, sufriría un infierno peor y mayor de lo que el infierno es. Por eso, no hallando lugar más conveniente ni de menores males, el alma prefiere arrojarse al infierno que estar sin designio, el alma culpable. Esa palabra de designio, busquen en el catecismo, viene muy claro el designio. De hecho es algo así como el pasaje del Evangelio donde, no recuerdo bien, no soy bíblico, le pide que tú has tenido, es que así va más o menos, tú has tenido mucho gozo en esta vida y pídele por lo menos que me endulce. El Lázaro y el... Sí, tiene más que ver con este otro pasaje. Cuando Jesús expulsa a los demonios y dice a los demonios, no nos dejes así, ordénanos por lo menos a irnos a aquellos cerdos. No nos dejes así, que es peor. Ordénanos algo. Dinos qué hacer. Es más bien con eso. Creo que en términos como terrenales sería como la incertidumbre, ¿no? Que a veces la incertidumbre, o sea, es no tener nada seguro. Pues sí, pero el designio es peor. Sí, sí, sí. Claro, es una semejanza. ¿Qué nada? Bueno. Entonces, en el infierno, los demonios, los ángeles caídos, ¿sí atormentan a esa alma que está en el infierno, que se va al infierno? A ver, vamos a ver cómo es la siguiente diapositiva. El sufrimiento eterno, dice, el alma en pecado mortal muere blasfemando. Blasfema contra Dios, blasfema contra su juicio y blasfema contra su veredicto. En cuanto recibe el veredicto, se arroja al infierno blasfemando, odiando, corrompiéndose más. Y blasfema eternamente contra Dios. Blasfema contra los salvos y contra toda la creación. Además blasfema, odia, repudia a los otros condenados. Que tú digas, los diablillos entre ellos están en fiesta. No. Están en odio, blasfemia, corrompimiento total. Su desdicha aumenta conforme permanecen en el infierno. Ese es su eterno destino. No lo podemos decir más claro. Esto es de Santa Catalina de Génova. Vean ese libro, ¿sí? Entonces esos chamuquillos que ya se quedan ahí eternamente. O sea, ¿no crees que los chamuquillos andan felices entre ellos? No. Pero el chamuco mayor los agarra para que... No, esas son formas de decir. Mira, es diferente el ángel caído, que hay miriadas en el infierno, al hombre caído y condenado. No te sé decir, ni es tema de este diplomado, cómo es la vida del diablo en el infierno. Sí es tema de este diplomado decir cómo es la vida del condenado, el hombre condenado en el infierno. Los diablos no se quedan. Pero vive blasfemando, su corrosión, su pudredumbre, su odio a Dios, su enojo a Dios y su enojo a todo el entorno. Entonces es un solitario enojado, blasfemando para toda la eternidad de manera ascendente. Y viene algo que casi no se sabe. Otra vez, la pena eterna no infinita. El pecado merece la pena infinita en tiempo infinito. En su inmensa misericordia, el sacrificio de Jesucristo aminora el tamaño de la pena, no acorta el tiempo. Y fíjense lo que dice. Cada culpable del infierno
recibe el tamaño de la pena de acuerdo a su culpa. O sea, también hay grados. Hasta allí. Sí. No grados, niveles de sufrimiento. O cuantía de sufrimiento, no niveles, porque podemos hablar nivel A, nivel B, nivel C, nivel A.1, A.2, no. Cuantía de sufrimiento, cuantía de desventura, ¿sí? Es decir, la cuantía de la desventura es proporcional a la cuantía de la culpa. El alma culpable, al alma culpable se le aligera la carga de la culpa solo por cumplir el designio de Dios, lo que dijimos. Aún así, el ser con mayúscula, ¿se acuerdan de la participación del ser? La semana pasada dijimos del no ser al ser. Aún así, el ser con mayúscula le sigue dando el acto del ser, que ya eso es ventaja. Bien. Por último,